Hola, Edu. Bueno, vamos a por esta segunda parte. A ver qué tal resulta. He visto que a muchas personas les gusta mucho la primera parte y esto me coloca en una situación difícil, porque quizás espero no decepcionar con la respuesta. En fin, haré lo que pueda. Mirad, por situarnos, voy a volver a leer la segunda parte del comentario. Esa que yo mencionaba que bueno, para mí estaba relacionada con lo que era la vida y que me parece muy interesante porque es algo que creo que nos hemos preguntado todos de alguna manera. Yo leo la frase que yo decía. Yo decía, porque cuando generamos la energía que nos hizo volver, esta imantó nuestro ser interior en una muy determinada dirección. Y solo cuando nos alineamos con esa dirección es cuando fluimos. Claro, es lo que cuando vamos viviendo, de pronto descubres una persona, un amor, descubres una actividad, un trabajo, descubres algo con lo que realmente te sientes en total consonancia, eso te resulta fácil, puedes gastar con eso horas, días, es sencillo, para ti es lo tuyo, mientras que para otras personas sería imposible. Ahí es donde fluyes, ahí es donde realmente las cosas te van bien, donde te sientes libre. Pero claro, pensemos por ejemplo que en el mundo del trabajo solamente dicen que un 4% trabaja en cosas que le gustan, con lo cual no es fácil. Y como me dice la persona, si nuestra vida no es demasiado complicada, pase. Vamos a ver, para empezar, seguimos diciendo lo que dije en el vídeo anterior. Este tema es sentido o falta de sentido de la existencia. Es una realidad tan nula para la mayoría de la humanidad como para los gusanos. Pero es que, como dije, no se les puede echar la culpa. El 80% no tiene ni espacio. Y luego, bueno, pues hay otros que están distraídos. Pero claro, dice complicada. Claro, si tienes recursos para poder elegir e ir bien, vale, pero en cuanto los recursos escasean, empiezan los problemas. Y lo vamos a ver luego, ¿no? Dice, ya que no todo el mundo puede fluir. Bueno, fluyen 4. Ese 4% fluyen los que nos quieren mostrar como ejemplos de no sé qué para hacer no sé qué, no sé cuántos. Quisiera en el futuro hacer vídeos sobre el desarrollo personal, pero hay muchos mitos que se montan ahí. No es el momento, pero vamos a hablar de mitos. Claro que no todo el mundo puede fluir. Y dice, y no solo porque haya problemas físicos, sino porque la cabeza y el ánimo se dislocan. Y eso va creando graves problemas psicológicos, con lo cual el ser humano va teniendo cada vez menos posibilidades de dejarse llevar o fluir. Claro, cada vez va acumulando más cosas. Mejor dicho, va despertando más cosas del pasado. Cargas del pasado, traumas del pasado. Y lógicamente eso son cargas. No las despiertas al principio de tu vida, las vas despertando luego. Pero mirad, para mí el mayor problema de todo esto es que, como decía en esa frase de Hermann Hesse, pero precisamente a aquellos que les hace sufrir este sentido o falta de sentido. Estamos hablando de sufrimiento. No estamos hablando de curiosidad. Estamos hablando de algo que yo he llamado desde hace muchísimos años el dolor de vivir. Hay un dolor de vivir, y no estoy hablando del dolor de vivir del que no tiene recursos económicos. No estoy hablando del dolor de vivir del que tiene que trabajar como un esclavo. No estoy hablando del dolor de vivir de una persona que se le ha muerto un ser querido recientemente y que está quebrado. No, estoy hablando del dolor de vivir de la persona que siente, independientemente de cómo esté, que su vida no es su vida, que hay algo que no encaja y que hay algo, pensarlo, que es como una especie de nostalgia de algo, como un recuerdo de algo. Por eso tienen tanto éxito las historias y los cuentos sobre paraísos perdidos, sobre los espacios entre vida maravillosos, los guías, seres de luz. Por eso tienen tanto éxito. Por eso tiene tanto éxito el que hablemos del despertar como algo natural, porque es que sería lo natural. Hay un deseo dentro de nosotros que viene de algo que vive en nosotros. Y eso nos hace sufrir, nos provoca dolor. Pero miremos el mundo y miremos estas creencias. Mirad, hace poco una de estas creencias me vino sobre un vídeo que me compartió una persona que me da muy buena información y de pronto te empiezan a hablar que es el momento de despertar, que si los reptilianos, estas cosas. Y yo, claro, que la gente está despertando. Y yo, claro,
Por un momento cojo, abro la ventana, miro al otro lado, ¿están despertando? Porque miro más allá de mi ventana, claro, y digo, ¿los estadios de fútbol se están vaciando? No, están llenos. ¿Hay menos consumo de alcohol? ¿De drogas? Tampoco. La gente sale a la calle a protestar una vez que ya es consciente que los políticos no trabajan para ellos, sino para los bancos y las grandes corporaciones. No. Sale cuando ya está aquí, claro, pero no sale porque despierte, sino porque está ahogado, nada más, porque ya no puede más. Entonces, ¿dónde está el despertar? Y es que muchas de estas personas y muchos de nosotros en un momento dado practicamos el ombligocentrismo. El ombligocentrismo es simplemente mirar tu ombligo, descubrir que es redondo y decir, uy, el mundo es redondo, mi ombligo es redondo, luego mi ombligo es el mundo, ni más ni menos, y todo gira alrededor de mi ombligo. Y es mentira. En vez de ser críticos y mirar más allá, no lo somos. Simplemente buscamos cosas consoladoras al dolor de vivir. Y cuando tú miras el mundo y miras cómo es, las cifras reales, descubres que el mundo nunca se hizo a tu medida. Si se hizo alguna vez, quizás fue hace, como yo lo creo, muchísimo tiempo, no 3.500 años ni 10.000 años, muchísimo más allá. Y quizás se hizo hace millones de años para una humanidad que pudiera disfrutarlo y una humanidad diferente. Pero perdimos una guerra, o yo lo creo así, hace mucho tiempo. Y lo que estamos aquí somos un miserable reducto de lo que hubo, nada más. Y bueno, pues a los hechos me remito, mirad el mundo, no miréis lo que creéis que debería ser, no fijaros en lo que lleváis dentro, fijaros en lo que hay fuera. Y claro, lo que hay fuera, comparado con lo que hay dentro, hay un choque, y es el dolor de vivir. Mirad, hemos hablado en el vídeo anterior de las cosas que programamos, pero me gustaría contaros una historia para ilustrarlo más profundamente, porque creo que no se ha hecho suficiente hincapié en ello. Creo que muchas veces seguimos más aferrados a las cosas que nos creemos y no hay una imagen suficiente potente para comprender lo que pasa. Así que voy a intentar daros una imagen más potente. Acompañadme en este viaje y tomadlo como una historia, pero nada más. No lo juzguéis, simplemente si necesitáis saber si es verdad o mentira, echaros para atrás, como digo alguna vez, mirar esto desde atrás y lo evaluáis. Corre finales del siglo XIX, 1870, 80, por ahí, y una familia llega a una ciudad del norte, del oeste de los Estados Unidos, en la zona norte, a una zona portuaria. Llegan intentando tener una mejor vida. Padre, madre, niña pequeñita, más o menos recién nacida, un bebé, y un niño de 4 años. Y ahí empiezan a buscarse la vida. Las cosas son duras, difíciles, y él un día va a buscar trabajo, donde siempre se ha hecho, y una cosa normal, hasta hace pocos años todavía se hacía, igual todavía se hace en algunos sitios, no lo sé, que es ir a donde se reúnen los hombres, bares y demás, donde hay contactos, donde puedes conocer a alguien que te puede decir de un trabajo y tal. Este hombre entra allí y ya nunca sale. Le secuestran, parece ser que termina previo paso por una especie de calabozo, no sé qué historias, termina trabajando como un esclavo en un barco de vela que cruza el Pacífico. Parece ser que bueno, pues esto era una cosa que se hacía, y no era negro, era blanco, o sea, no, que la esclavitud también era para todos, al que te enganchaban y esclavizaban. Y el caso es que, bueno, pues termina ahí, no tiene escapatoria posible y parece ser que 2-3 años después muere de unas fiebres o algo parecido en unas islas del Pacífico. Ahí la abandonan y se muere con el único deseo, con la única cosa en su vida, en ese momento, y lo que la había mantenido vivo, de volver con su mujer, su hijito y su hija. Otra parte de la historia. Ella, cuando ve que no vuelve, piensa que el hombre pues la ha abandonado, como se dice vulgarmente, se ha rajado, no ha podido soportar la tensión y se ha ido, la ha abandonado. La desesperación es mayúscula y más cuando no tiene nada. En el primer invierno muere el bebé, la niña, hambre, frío, es un buen frío, y ella tiene que abandonar el niño a una familia donde lo dejan como criado o algo parecido,
Y claro, con un trauma tremendo porque el niño, lógicamente, le abandona a su padre, eso es lo que ha visto, y su madre, es lo que ha visto. Y no puede entender otra cosa, no sabe otra cosa. Y ella, bueno, joven, guapa, pues hace lo único que puede hacer. Termina la prostitución y unos años después, muy pocos, muere enferma, desesperada y con el odio en el corazón contra esa persona que le ha destrozado la vida. ¿Vale? Saltamos 100 años, poco más. Y nos encontramos con una persona que ya harta de estar harta y desesperada, de hacerse preguntas, de un dolor de vivir intensísimo, pues dice, quiero saber qué hay aquí, porque aquí hay algo. Porque no es posible que yo estuviera tan bien con este hombre, tan feliz, y de golpe todo se quebrara, todo se fuera a paseo y demás. Y todo se fue a paseo cuando empezaron los problemas económicos. Todo se fue ahí, de pronto se despertó un odio irracional por ese hombre, que nada estaba bien, nada se podía hacer. Lo único que quería era, pues eso, ir a por él. Además de un niño, curiosamente, que se junta a la familia, que está ahí, que es su hijo, y que jamás se llevó bien con ninguno de los dos. Es un caso terrible. Claro, cuando te hablan de esto, tú ya sabes que hay algo, no sabes la historia, pero la historia que descubres es esa. Y vosotros me diréis, ¡guau! ¡Qué historia más dramática! ¡Qué tal, qué tal! Bueno, he querido poner un caso extremo. Pero no os creáis. Sí, hay muchos menores, pero hay también mayores más duros. Somos ignorantes de todo eso. Venimos con esa carga, con esos programas, y venimos a un mundo imperfecto. ¿Cómo queréis fluir? Y además, cuidado, esta persona lo dice muy bien, ¿eh? Dice, con lo cual el ser humano va teniendo cada vez menos posibilidad de dejarse llevar o fluir. ¿Por qué? Porque la cabeza y el ánimo se dislocan y se van creando graves problemas psicológicos, pero son problemas que se van creando, que están creados, que la simiente está dentro de nosotros. Claro, cuando tienes 17, 18 años, la simiente no le da tiempo a expresarse, pero un día encuentras a la persona que conociste y que te guarda rencillas o te guarda lo que sea, ¿y qué pasa? Entonces, bueno, pues, si entendéis todo esto, estáis entendiendo la existencia, estáis entendiendo la muerte, estáis entendiendo la vida, lo estáis entendiendo todo. Pero claro, es un entendimiento doloroso, y yo lo entiendo. Y es un trauma. Es la mente del predador que una vez que te quitas de ella, pues hay un sufrimiento muy grande. Como decía Castaneda, esa mente del predador, una vez que te la has quitado de encima. Hay un momento de mucho dolor, no es fácil. Pero, ¿qué solución tenemos? Porque aquí lo importante es qué podemos solucionar con todo esto. Mirad, a lo largo de toda la historia se ha hablado mucho en todas las religiones que si los deseos, que si reprimirlos, etcétera, etcétera. Mirad, cuando llegas a esta comprensión de ver todo esto, te das cuenta que los deseos no es algo que puedas apagar a voluntad. Primero te acompañan, segundo no sabes de dónde vienen, tercero es que son como esas velas de broma, que por mucho que soples no las vas a apagar, da lo mismo. Mirad, podéis hacer lo que queráis, pero están ahí. Podéis vivir una vida en un monasterio, en un convento, y que moriréis en ese convento con el deseo de haber conocido el mundo exterior y volveréis para conocer el mundo exterior. Mira, hay una película que yo he recomendado alguna vez, Samsara. Ni siquiera estar metido en un lugar de meditación y recluido durante años en una caverna puede liberarte. Y claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si esas velas no se apagan? ¿Qué hacemos si todo eso no se apaga? Mira, la única cosa que yo he visto que funciona para vivir la vida con entendimiento, según yo lo entiendo, es iluminar tu conciencia, iluminar tu conocimiento. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace con trabajo interior. Desde aquí quiero pedir también disculpas en este momento, aprovecho, de una persona que me preguntó sobre la pineal, y yo respondí de una forma muy directa, porque para mí la pineal no es la solución. Yo no digo que no pueda ser algo muy importante. Yo no digo que pueda ser, hablando metafóricamente, de ese turbo que pueda tener el motor. ¿Me entiendes? Pero si el turbo está desconectado y sin posibilidad de conectarse, ya lo puedes limpiar las veces que hagas que no va a funcionar.
¿Y por qué creo que está desconectado? Lo decía en otro vídeo, porque hemos sido manipulados genéticamente para no conectar ni con nuestro ser interior ni con nada. Pero claro, en toda cadena de producción de vez en cuando hay fallos. Y creo que los que sufrimos o tenemos ese sentido del dolor de vivir, somos fallos en la cadena de producción porque tenemos un mayor contacto con esa realidad, no con el turbo. Si estuviésemos con el turbo, pues sería ya muchísimo mayor. Pero también, ¿por qué digo esto? Porque cuando lees sobre la pineal, una de las primeras cosas que te hablan son los alimentos para limpiar la pineal, son los alimentos no tóxicos, que tal y que igual. Y claro, yo digo, 2500 años atrás no había estos tóxicos. Eran más libres, tenían más tiempo libre, trabajaban menos, en general era así, etcétera, etcétera. Eran más espirituales. Va a ser que no, ni hablar. Hombre, estaba Buda, pero también estaba Homero, con la Ilíada y la Odisea, o sea que... Por eso os digo que hay que tener cuidado con las creencias, pero eso sí, corregir luego con esta persona, y lo digo ahora, hacer algo, lo que sea. Si queréis tener un físico más sano, más que os pueda responder mejor, hacer deporte, el que sea. Si queréis en un momento dado iluminar vuestra conciencia, no esperéis al despertar porque la galaxia pase por no sé dónde o el sistema solar pase por no sé cuántos. No. Tenéis que trabajar. Tenéis que intentar iluminar vuestra conciencia. Tenéis que intentar buscar por las herramientas que os queden a vuestra mano lo que sea. ¿Qué es la pineal? Fantástico. ¿Por qué? Porque lo que importa es donde tú pongas el foco, la atención, nada más. Sin meditación sería otro, pero hay que intentar iluminar esa parte que no comprendemos, que no sabemos, porque es la única manera. Porque mirad, todas esas velas que están ahí delante, dando un calorcito, y están iluminando solamente la oscuridad en la que vivimos. Y nos aferramos a ello porque no hay más. Te aferras a ello porque no tienes más. Y te aferras mal, de mala manera, porque no estás dándote cuenta, no tomas distancia para ello. Pero cuando empiezas a abrir tu conciencia con un trabajo, cuando empiezas a comprender y a entender a través de la reflexión lo que significa la muerte, lo que significa realmente el mundo, lo que significa todo eso, lo empiezas a ver con más entendimiento. ¿Y cuál es ese entendimiento? Lo primero es buscar la felicidad, sea como sea, por todos los medios que estén a tu alcance. Unos tendrán más, unos tendrán menos, pero puedo garantizar que siempre se puede intentar sacar jugo de limón, limonada de los limones, se puede intentar. Intentando reprimir eso y controlándolo y machacándolo, como os he dicho siempre, no se consigue nada. No se consigue nada, al final terminas en un monasterio, terminas en un convento y te mueres deseando tener una vida en el exterior. No, la única manera es observar esas velas desde esa parte que ilumine tu conciencia, comprender que llevan contigo mucho tiempo, comprender que no son siquiera tuyas muchas de ellas y que lo importante es disfrutarlas. Que tienes una familia, que tienes hijos, que quiera que sea, pues eso te va a producir quebraderos de cabeza. Pero intenta buscar la luz que puedas proyectar sobre ello para que esa otra luz, pues no sé, tenga ese valor realmente, que comprendas su valor, que puedas entenderlo. Porque si es lo único que tú tienes, te vas a aferrar y te vas a quemar a ello. O sea, te vas a quemar con ello. Porque no tienes otra cosa, vas a quererte agarrar a ello. Y no vas a comprender que lo vas a ir cargando. Si eres capaz de entender la muerte, de cómo es, que en cualquier momento vas a poder estar quizás en otro lado, y has entendido el valor, por ejemplo, de ese amor, no te va a pasar como en el vídeo anterior que yo decía que de pronto vas a dejar que esa persona se vaya sin haberle dicho te quiero. Es demasiado riesgo. No puedes arriesgar eso. No puedes si realmente quieres algo. Yo creo que cuando iluminas todo esto, te cambia la comprensión. Te cambia cómo lo sientes. Y en el momento en que te cambia cómo lo sientes, cambia toda tu percepción de la existencia. Y creo que es cuando tú puedes realmente agotar esas velas. Realmente la única forma de apagarlas es agotarlas, que se vayan agotando, que se vayan ellas mismas consumiendo.
pero que no las vaya realimentando con más velas que tú pongas, con cosas que tienes miedo a soltar. Es un tema difícil, no es un tema fácil, pero os hablo desde la experiencia de que he visto cómo personas entran con una oscuridad, con un montón de problemas, un montón de cosas, y al iluminar todo eso cambia, respira más ampliamente, pero también tienen que permitírselo, tienen que querer dejarlo, porque muchas veces nos queremos aferrar a las cosas que tenemos porque son las que nos dan seguridades. En todo caso, si sois capaces de entender la muerte, y sois capaces de entender la vida y por tanto vivirla con más entendimiento, queda para aquellos que quieran, lo que para mí es una teoría todavía, porque como he dicho alguna vez, he dicho antes, si yo lo supiera, no estaría aquí haciendo este vídeo. Y es que en este espacio entre la vida y la muerte, en ese espacio donde generamos todo el material para una nueva existencia, si no hay material, porque las velas han ido consumiendo, si tú has podido comprender desde fuera cada una y su sentido, y que no son algo tuyo, sino que son algo implantado, que son algo que quizás ha sido generado por ser víctima y haber sido víctima otra vez, como en este caso que explicaba. Cuando comprendes que no tiene nada que ver contigo, que no eres tú, que es otra cosa ajena, quizás en ese momento ahí puedas, para aquellos que quieran, escapar, porque no hay donde agarrar, no hay donde cogerte. En fin, como digo siempre, creo que quizás he dejado más dudas que respuestas, pero también creo que vosotros tenéis la capacidad para encontrar en esta línea y aclarar ciertas respuestas. Yo no soy aquí alguien que tenga que enseñaros nada. Vosotros tenéis dentro de vosotros todo el conocimiento, lo tenéis todo. Lo único que muchas veces para avanzar hay que soltar cosas, no hay que coger más cosas. Yo no estoy tratando de daros que cogéis más cosas. Como veis en muchos de mis vídeos, intento daros técnicas, ideas, cosas que os pueden ayudar a mejorar, a liberaros. Es todo lo que enfoco, pero no intento venderos teorías. Y esto es lo mismo, esto es un trabajo que hago conjuntamente con vosotros, hablando en voz alta, intentando entrar en ese mundo para hacerlo más luminoso, para hacerlo mejor, para ayudar a vivir vuestra vida como yo intento vivir mi vida con más entendimiento, de una forma mejor a pesar de todos los problemas. Y por supuesto, yo tengo un foco claro, no tengo ganas de irme con más velas encendidas. Por tanto, quiero consumirlas bien aquí. Por tanto, y para consumirlas bien, tengo que las buenas disfrutarlas lo mejor posible y las que no son tan buenas, bueno, pues observarlas con una sonrisa y decir, bueno, ya sé dónde vienes. O más o menos me imagino que eres de algo que no me interesa. Y bueno, pues sí, te observo, pero no me controlas. Te mueves, pero no me mueves, que es distinto. En fin, muchas gracias. Si hay dudas, preguntas o queréis cualquier cosa, pues intentaré responder lo mejor posible y nada, hasta siempre. Gracias, adiós.